Voy a trabajar para un instituto de la NASA, que empecé a participar en ferias de trabajo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Handry. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Mónica, que trabajó en el Instituto de la NASA. Pues la conocí a ella porque hizo una publicación en un grupo de Facebook porque ella también fue au pair. La contacté y está el día de hoy aquí, pues quiere compartirnos su experiencia. Sé que esta información va a ser de valor para todos nosotros. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenida, Mónica. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo estás? Hola, Andri, gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica, soy colombiana. Actualmente vivo en Estados Unidos. Trabajo como Senior Talent Development Partner para una empresa de ingeniería. Honestamente, no sé cómo decir mi título en inglés, pero creo que es algo relacionado como desarrollo de talento humano. Pero eso es así como en resumidas cuentas. ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos? Va a ser 10 años en enero 28. Y cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste a Estados Unidos, con qué visa o con qué programa. Llegué a Estados Unidos como au pair en el 2015 con mi visa J1. Lo que yo vi en la publicación de Facebook es que nos contabas que trabajaste en un instituto de la NASA y fue bastante curioso cómo pasaste de ser au pair pues a empezar a trabajar en un instituto para la NASA. Pues cuéntanos cómo en tu parte profesional te encaminaste para empezar a trabajar. Pero bueno, cuando era au pair, conocí a otra chica que en ese momento y por casualidad era estudiante internacional y ella literal en una conversación muy corta como que me dijo, no, yo también fui au pair, fui estudiante internacional, ahora trabajo para una empresa y pues eso como que me quedó la semillita y empecé a buscar información. Esto fue cuando era au pair y así empezó todo, como porque no sabía que yo me podía quedar acá, como qué tipo de visa, no tenía idea de absolutamente nada. Me puse a averiguar, busqué universidades cerca donde estaba viviendo y así empecé todo. Me fui a las universidades siendo au pair, como a buscar programas de inglés, también para mirar maestrías, porque yo hice mi bachelor's en Colombia. Entonces dije como, bueno, voy a buscar maestrías, fui a la oficina de estudiantes internacionales de la Ujú. universidad donde fui, como que empecé a investigar muchísimo de cómo podía hacerlo y después de que terminé mi programa, yo regresé a Colombia por un semestre para poder aplicar para la visa de estudiante internacional, que es la visa F1. Fui a Colombia, me la aprobaron, regresé a Estados Unidos. Estudié inglés académico por un semestre y ya luego empecé a estudiar mi maestría. Hice una maestría en desarrollo de recursos humanos. Ya después, estando en la universidad, pues tú empiezas a conectarte con diferentes empresas y así fue como empezó todo. O sea, básicamente cuando tú ya estabas estudiando la maestría acá en Estados Unidos, te pudiste contactar, en este caso, pues con este Ujú. instituto de... Como pasó todo fue, para mi maestría tenía que ser, para poder mantener el estatus de la F1 debe ser estudiante de tiempo completo, tienes que tener todos, completar Ajá. todos tus créditos que son, tomé como 3 clases por semestre para poder mantener mi estatus. Me tomó 2 años completar el programa y creo, estoy recordando, fue en el tercer semestre que empecé a participar en ferias de trabajo. Usualmente las universidades hacen muchos eventos para conectar a los Ujú. estudiantes con empresas. También hay unos lugares, career centers, como centros de que te ayudan a prepararte para entrevistas, a contactarte con empresas. Entonces, como que aproveché mucho todos esos recursos para poder prepararme y en una de estas ferias de trabajo estaba buscando trabajo en general, o sea, no estaba buscando por algo en específico. Mi meta nunca fue como, voy a trabajar para un instituto de la NASA, sino que en una de esas ferias de trabajo me contacté con una reclutadora del instituto y ella me vio, nos hablamos, ya luego apliqué, de casualidad tenían una internship abierta en recursos humanos, entonces apliqué, me entrevistaron y así fue como empecé a trabajar con ellos. ¿Cómo fue el proceso de entrevista? ¿Fue bastante complicado? ¿Tuviste que hacer como varias fases? Como era solamente para prácticas, no fue tan complicado. A ver, estoy tratando de recordarme. Ella me pidió mi hoja de vida en la feria de trabajo. Pasaron un par de días y yo no escuchaba nada de ella, como que ya no me escribió. Entonces yo le mandé, ella me dio su tarjeta, le escribí una vez, nada, no escuché nada. Dije, bueno, no me van a llamar. Ya la segunda vez mandé un correo otra vez, por fin ella me contestó, me dijo, ay, sí, hemos estado ocupados, perdóname, ¿cuándo estás disponible para una entrevista? Ellos necesitaban a alguien para un proyecto de las prácticas rápido, entonces mi entrevista me la hicieron como a la siguiente semana. Me hicieron un panel interview, como con muchas personas en la entrevista de la Ok. empresa. Fue una entrevista por 1 hora, estaban como 7 personas en la entrevista, entonces al principio fue como un poco intimidante, pero pues
ellos necesitaban a alguien rápido, entonces me hicieron la entrevista en 1 hora y al par de días ya escuché como sí, ya empiezas. O sea, fue muy rápido, Súper la bien. verdad. O sea que tú aplicaste a, pues, a este empleo básicamente con el OPT o el CPT, Ujú. algo así, ¿sí? Cuando tú eres estudiante internacional, tienes algo que se llama OPT, como tú dices, como Ajá, Optical Practical Training. Pero bueno, es que hay dos partes, porque cuando empecé como intern, lo hice con okey. el CPT, que es como para poder hacer prácticas antes de Cuando graduarte de la estás universidad, estudiando aún. cuando estás estudiante. Ajá. Y ese lo hice por un semestre. Hice mis prácticas por un semestre con el CPT. Ya luego, cuando me gradué de mi maestría, ellos me ofrecieron un trabajo de tiempo completo y trabajé con ellos con el OPT, que ese sí ya es como un permiso de trabajo, te contratan como si fueras una persona, o sea, normal, te pagan Ujú. tu salario normal, prestaciones, seguro, o sea, todo. La única diferencia es que es un tipo específico de permiso específico de trabajo, pero Ujú. de resto, pues todo es normal. Y después de que tú terminaste las prácticas, porque me dijiste que duraste con ellos como 5 años trabajando en ese instituto, Ujú, ¿ellos ujú. te ayudaron y te sponsorearon para la visa de trabajo o cómo en cuestiones legales? ¿Cómo fue? Usualmente ellos los hacen con ellos, como mi programa es de recursos humanos, usualmente el OPT es de 1 año a 3 años. 1 año es para, de 3 años son para programas de STEM, so Ujú. science, matemáticas, pero como el mío es en recursos humanos solamente por 1 año. Entonces ellos me dieron mi OPT como el sponsor, ni siquiera se llama sponsor porque no es sponsor, o sea, ellos te dan tu trabajo, tu permiso de trabajo Ujú. normal. Lo hice por 1 año, en ese tiempo yo pues, ya me había comprometido, ¿sí? Entonces ya después hice el cambio a ¿Hiciste el ajuste de estatus? permanente. Ujú. Okey. Pero ellos sí hacen el sponsor para la visa H1B quizás. H1, Okey. que de hecho cuando estaba trabajando como reclutadora, ayuda a muchas personas con el proceso de la visa, como la transferencia, porque usualmente cuando ellos han tenido a un empleado con la visa H1B. H1B, ok, ni Ajá, siquiera me la sé en español, H1B, ajá. creo que es alrededor de los 5 años, la empresa te ayuda a pasar a la permanencia, Residencia permanente. residencia permanente. Sí, wow, súper bueno. Básicamente tus tareas ahí en ese instituto, ¿qué eran? ¿Qué tenías que hacer? Al principio, cuando empecé como intern, bueno, tenía un proyecto como de recursos humanos, luego me ofrecieron un trabajo de tiempo completo o de Ujú. trabajo permanente como Human Resources Generalist. Empecé como reclutadora, estaba haciendo los procesos de selección, los procesos de reclutamiento y ya luego seguí creciendo y como a expandir un poco más, no solamente en el área de reclutamiento y selección, sino que también hice capacitación y entrenamiento, un poco de compensación, o sea, ya empecé a trabajar en todas las áreas de recursos humanos. Okey. Ya luego crecí y cuando ya la última posición que tuve antes de salir era como Human Resources Consultant. Y, Mónica, ¿cómo te sentías con el inglés? O sea, porque yo no me imagino, o sea, el inglés que uno habla como au pair es con niños, o sea, es muy diferente a llegar, pues, a un trabajo así como el que tú estabas teniendo. Entonces, ¿cómo te Horrible. sentías? Okey. Horrible, horrible, eso te lo puedo decir, horrible. Yo creo que al principio fue un poco duro, pero no tanto, ¿cómo decirlo? Yo creo que muchas limitaciones mentales, Okey. porque obviamente era como mi primera práctica en una empresa en Estados Unidos, con otros profesionales, fue como intimidante, Ujú. pero ahora como que mirando atrás digo, tenía muchas barreras mentales porque siempre, o sea, fui muy dura conmigo misma, demasiado dura, o sea, como que me daba muy duro después de una reunión o si tenía que presentar un proyecto, o sea, literal, me iba a la casa, lloraba, decía, y empezaba a recordar todo lo que decía, literal, palabra por palabra, y decía, ay, qué tonta, dije esto mal, horrible, o sea, era demasiado dura, pero de verdad que ahora mirando atrás, muchas limitaciones mentales Ajá. porque a la gente no le importa, literal, o sea, hay muchos americanos que ni hablan inglés bien y Sí, me da de sí. verdad, o sea, su inglés es malísimo, entonces creo que fue muy duro al principio, pero ya después yo creo que me dio mucha confianza también trabajar con profesionales tesos de otros países, con acentos súper duros, su inglés no el más perfecto, pero unos duros, y yo creo que eso como que me dio la confianza, dije, oh, bueno, ellos pueden, son brillantes, porque yo no Ujú. voy a poder, o sea, porque tengo como esta barrera mental. Entonces, creo que con el tiempo empecé a ganar un poco más de
confianza, pero al principio fue durísimo, no porque me hubieran dado retroalimentación o me hubieran dicho tu inglés es malo, era más como una barrera mental. Es que a veces ni siquiera las personas alrededor le pueden decir a uno cosas y uno mismo es el que se ataque y se dice Horrible, horrible. súper bien que tú, a pesar pues de que con esos miedos y demás, aún así te lanzaste, pues hiciste lo que estás haciendo Con ahora. lloradas y todo, cada noche. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Por qué te cambiaste, pues, o por qué, no sé, renunciaste o en el trabajo que estabas anteriormente en el Instituto de la NASA al que, pues, estás ahora actualmente? ¿Me recuerdas, porfa, qué es lo que estás haciendo actualmente? Actualmente trabajo como Senior Talent Development Partner, que todavía es como en recursos humanos, Okey, pero es una área de recursos humanos que es en okey. desarrollo de talento humano. Terminé dejando el instituto, que fue muy duro, la verdad, porque pues después de haber estado ahí por 5 años, todas las conexiones que hice, la gente con la que estaba trabajando fue muy duro, pero a mi esposo le salió una oportunidad de trabajo en otro estado y nosotros nos mudamos. Continué trabajando con el Instituto de la NASA por un año remoto. Estuve trabajando remoto, pero me dio durísimo porque yo estaba acostumbrada a estar en la oficina, a estar con el equipo. Aparte, llegamos a un estado donde yo no conocía absolutamente a nadie, estaba trabajando demasiadas horas, estuve como que me encerré mucho y Mm, me sentía muy sola, o sea, todo era virtual, todo, no tenía, perdí como la conexión humana, en serio, guau. fue muy duro. Entonces, como que llegó un punto que dije, ya no puedo tener un trabajo remoto, no necesito la conexión humana, necesito ir a una oficina, definitivamente no era para mí, pero lo hice por un año y empecé a trabajar, a aplicar a trabajos y así fue. Apliqué a un trabajo que me gustó mucho en el área donde estoy y la verdad es que no podría ser más feliz, pero es más como personal, porque sé que muchas personas pueden trabajar remoto y súper bien, o Sí, sea, les va exacto, súper ajá. bien, pero yo necesito la energía de la gente, no puedo trabajar en la casa completamente remoto. Cuando empezaste a buscar el segundo trabajo, ¿lo hiciste por LinkedIn o Indeed Ujú. o qué plataformas utilizaste? LinkedIn, que es la principal, y es una de las cosas que voy a estar hablando en mi cuenta de Instagram porque es muy Ajá, importante en Estados Unidos y es el networking. La okey, gente que conoces, cuando te conectas, y es algo que he hecho siempre. Y yo creo que de hecho me salvó en parte cuando me mudé a Houston porque empecé a buscar asociaciones de recursos humanos, como a conectarme con los profesionales en el área. Y eso es demasiado importante. Es importante como empezar a hacer esas conexiones porque LinkedIn es muy bueno, es la plataforma número uno que los reclutadores utilizan para conectarse con aplicantes, pero es mucho más importante hacer esas conexiones internamente en la empresa. ujú. Entonces, en ese proceso, la empresa donde la apliqué, conocíamos a alguien internamente y los contacté separado, como que mandamos mi hoja de vida, oye, vimos esta vacante libre, aquí está mi hoja de vida, pero ya la conexión se había hecho antes. Entonces, el networking es demasiado importante. Superimportante. Demasiado. Obviamente, pues apliqué, me hicieron entrevistas, Ajá. a ese tuve 3 rondas de entrevistas, pero tener esa conexión ayuda muchísimo porque hay vacantes en las que hay 1000 candidatos. Entonces, tener a alguien internamente. Claro, eso es un super plus. Con respecto a lo de trabajar con el Instituto de la NASA, ¿tú tuviste que hacer algún curso en específico o simplemente con la maestría que estabas haciendo, eso fue ya, pues, suficiente? Como empecé como intern, la meta de hacer prácticas es ganar experiencia. Entonces, Ujú. usualmente no hay muchos requerimientos cuando tú estás aplicando a prácticas. Lo único es que sí es competitivo. Entonces, porque van a haber muchas personas aplicando a las prácticas. Entonces, me sirvió mucho haber estado haciendo mi maestría en ese momento, porque pues yo no tenía experiencia en el campo, pero pues estaba haciendo mi maestría y estaba trabajando en la universidad como graduate assistant, así fue como Okey. pagué mi programa. Entonces como que eso me ayudó como para que mi hoja de vida fuera un poco más resaltada. ¿Cómo hiciste para participar en ese programa de De Graduate graduate assistantship. Assistant? ¿Cómo hiciste? Para eso cuando entré a la universidad y de nuevo él fue una de las cosas de averiguar como bueno cómo puedo pagar la universidad, puedo hacer todo y con la graduate assistantship son como trabajos y Ujú. los estudiantes internacionales los aprovechan muchísimo porque tú puedes trabajar legalmente en la universidad mientras eres estudiante. Entonces yo pagué por el primer semestre de mi programa completo
pero mientras estaba en el primer semestre averigüé todas las graduate assistantships que estaban abiertas, apliqué porque tú pues aplicas, te hacen una entrevista, pero no es tan riguroso como una entrevista pues afuera en una empresa externa. El proceso es un poco más fácil, pero bueno, yo apliqué, entrevisté y así fue como empecé y ya desde el segundo semestre la graduate assistantship me cubrió el 100% del programa. Wow. Tuve que pagar como unos fees de la universidad, pero la verdad no, y mi seguro médico, pero no fue mucho. De resto, el costo del programa, trabajando la Graduate Assistantship, directamente te paga el programa. Y aún recibía un poco, todavía me quedaba un poco de lo que estaba trabajando, pero la mayoría fue pues, para poder pagar la universidad. Wow, Mónica, tú eres súper pila. O sea, de verdad, La verdad, no. en serio, o sea, porque has hecho muchas cosas que André, te digo la verdad, honestamente, nunca fui ¿cómo se dice? La top de mi clase, o sea, nunca fui como la estudiante más, o la más aplicada, la que siempre gané el puesto, jamás, nunca, y nunca he creído como que sé más que los demás, pero yo creo que lo que sí me ha diferenciado es que es la curiosidad, porque siempre estoy como, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? O como, y ya empiezo a averiguar. Entonces yo creo que la curiosidad y la disciplina, porque una vez como que me pongo algo en mente, como no voy a ser estudiante internacional, ¿qué tengo que hacer? Primer paso, segundo paso, ¿cómo me lo averiguo? ¿Cómo me lo consigo? O sea, yo creo que no es que sea más inteligente ujú, que los demás. Hay muchísimos, y hablo colombianos porque soy colombiana, hay muchos colombianos brillantes, o sea, demasiado brillantes. Yo creo que nunca voy a estar a su nivel. Lo que me hace diferente es la curiosidad y la disciplina, creo yo, porque una vez me pongo algo en mente, como empiezo a averiguar y hasta que lo consigo no descanso. ¿verdad? Y súper bien porque mira que hoy en día, gracias al internet, tenemos la facilidad de poder buscar muchas cosas. Y lo que yo te decía, pues antes de iniciar la llamada, que muchas chicas au pairs quieren y tienen sus títulos universitarios en sus países y piensan que acá no pueden hacer pues nada, porque simplemente vienen de niñeras y tú eres un ejemplo de que se puede lograr muchas cosas, pero lo que tú dices, hay que tener como esa disciplina y pues y buscarse, informarse y pues a poder hacer las cosas. Siempre he dicho, y hay como una autora, ni siquiera me acuerdo este nombre, me siento muy mal porque no voy a poder citarla. No recuerdo su nombre, pero sé que lo van a ver y van a saber de quién estoy hablando, pero ella habla siempre algo de las personas no tienen buena suerte, la buena suerte en realidad es como la combinación de la preparación y la oportunidad. O sea, si tú te preparas, si tú trabajas, si tú estudias, si eres disciplinado, cuando te llegue la oportunidad, ahí esa es tu buena suerte, pero si no estudias, si no te preparas, si no investigas, si no preguntas, si no te conectas con gente, pues cuando llegue la oportunidad va a pasar y pues no la vas como a aprovechar. Claro, porque no estás preparado para Ujú. las cosas. Cuéntanos, ¿qué fue como lo más difícil en todo este proceso de, pues, de todo? O sea, como de estudiar, de aplicar a vacantes, de todo este proceso que has hecho. Lo más difícil, yo creo que dos cosas. Uno, y como le estaba diciendo hace un rato, ha sido como la limitación mental. Mm, Siempre como somos demasiado duros, y digo duras porque especialmente las mujeres somos demasiado duras con nosotras. Creo que yo misma en muchas ocasiones he sido una barrera por mi inseguridad, por pienso demasiado, por el querer ser perfeccionista. mm. Entonces, creo que esa ha sido una de las partes más difíciles porque en todo lo que hagamos, la primera vez que entrevisté para un trabajo, nunca lo había hecho antes, pero muchas de las barreras que tuve fue como, ay, pero inglés es mi segundo idioma, pero yo no tengo experiencia en Estados Unidos, pero es que soy menos, no tengo tantas como cualificaciones como los americanos, como muchas barreras mentales. Yo creo que eso ha sido como una de las cosas que me ha costado más trabajo. Yo creo que la segunda, y hay una razón por la cual tú estás haciendo esto, y es el proceso de las visas. Es demasiado, toma mucho tiempo. A veces es demasiado complicado y yo creo que el proceso de las visas ha sido uno de los procesos que ha sido más difíciles también. Aparte, y un consejo así como para todas las personas que están pensando aplicar a trabajos y que están con el OPT y estando en el recursos humanos, fue algo que me di cuenta y que traté de ser como de poder ayudar a los estudiantes internacionales porque pasé por ese proceso y sé lo difícil que es. Muchas empresas en Estados Unidos
aunque no requieran ciudadanía o residencia permanente, muchos equipos de recursos humanos o reclutadores no saben de los procesos de OPT, no tienen idea y es intimidante porque ellos creen, y yo misma cuando estaba como en el proceso en las ferias de trabajo y hablando con la gente, cuando yo les decía soy estudiante internacional, estoy con visa F1, inmediatamente me decían no, nosotros no hacemos sponsorship. Entonces aprendí con el tiempo a decir, es que yo no necesito sponsorship, yo tengo mi permiso de trabajo con mi OPT. Y eso fue muy importante. Eso cambió porque muchas veces, y lo he aprendido, muchos profesionales de recursos humanos en Estados Unidos no tienen ni idea qué es OPT, ellos creen que es como, necesita sponsorship. Entonces es parte también de nosotros aprender, uno, qué es, y segundo, cómo venderlo o cómo comunicarlo, como no, yo no necesito sponsorship, yo tengo mi permiso de trabajo, y en parte como educarlos para que ellos sepan que no es como el monstruo Que te están pidiendo. Exacto, pero sí, bueno, creo que esas fueron las dos. Fue un poco larga mi respuesta, pero creo que No, esa súper, no, súper bien. No, y súper bien el dato del OPT porque incluso pues no sabía esa parte de pronto los reclutadores que desconocían eso. De pronto tú como estudiante internacional dices, no, pues tampoco, o sea, quizás los dos tampoco sepan y se pueda perder una oportunidad por el desconocimiento de esta información. Exacto. Mónica, ¿qué recomendación le darías a las chicas que quieren ejercer su vida profesional, ya sea en recursos humanos o cualquier otra carrera o profesión que se tenga? Lo que decía hace un rato es la preparación es lo más importante. La Ujú. preparación, o sea, no necesitas ser o el más pilo o el más inteligente o el que más tenga pues dinero para poder pagar por una universidad en el extranjero. Es la preparación, es averiguar, conectarse con la gente, o sea, ser curioso, oye, pero ¿cómo hiciste eso? Pero cuéntame, lo puedo hacer, o sea, la preparación es demasiado importante, estudien lo que sea un bachelor, sea una maestría, sea un certificado, sea lo que sea, pero estudiar es demasiado importante porque siempre te va a dar como esa herramienta y te va a ayudar como a dar ese siguiente paso. Y lo puedo decir por experiencia propia, haber estado o estar en recursos humanos, en reclutamiento y selección, la educación es demasiado importante. Entre más estudies, entre más te prepares, pues te va a servir muchísimo en tu hoja de vida y te va a resaltar entre otros candidatos. Hacer voluntariados para ganar experiencia. Cuando tú estás con tu visa F1, tú puedes trabajar legalmente en la universidad, pero es muy limitado. Entonces, para poder tú ganar experiencia, solamente puedes trabajar en la universidad. Entonces, lo que yo hice fue empezar a hacer voluntariados para ganar experiencia. Entonces, eso también, tratar de hacer eso, porque entonces una vez ya estés aplicando, pues te va a sumar mucho. Y lo puedo decir estando en otro lado, como haciendo en el proceso de selección, así no sean experiencias pagas, valen muchísimo. Claro. Lo vi muchas veces con los hiring managers cuando veían las hojas de vida y si alguien tenía como certificados, experiencia, voluntariados, esos candidatos siempre reciben como, no lo digo mayores puntos, pero tienen como, o sea, siempre van como un paso más adelante que los otros, las otras hojas de vida. Vayan a eventos, esa es la otra. El networking es demasiado importante. Yo creo que esa también sería súper importante, hacer conexiones, y lo más importante es que las conexiones nunca te van a ayudar, o bueno, si estás de buena suerte te van a ayudar en el momento, pero a veces las conexiones no funcionan o no vas a tener la oportunidad en ese momento. Hay que nutrirlas, mandarle mensajes a la gente, tomar cafés, y cuando la oportunidad venga, ya has hecho esa conexión, te puede ayudar muchísimo. Eso es demasiado clave. Yo creo que lo último, mi mayor recomendación, y lo hablo por mi experiencia para los estudiantes internacionales como buscando trabajo, empiecen, incluso no solamente estudiantes internacionales, sino también a las personas que están buscando trabajo por primera vez en Estados Unidos. Las prácticas son clave porque es como poner, ¿cómo se dice? Como el pie en la puerta, porque una vez estás adentro, cuando ya puedas como mostrar tu valor, lo que tú haces, pues te va a ayudar mucho para poder conseguir un trabajo de tiempo completo o permanente. Ay, mejor dicho, es venderse lo mejor que se pueda en ese tiempo. Y otra cosa también que pues quería comentarles a ustedes es que en su tiempo de au pair con visa J1, ustedes también pueden hacer lo que son cursos y también voluntariados, porque yo cuando fui au pair yo también hice voluntariados y eso ayuda a ganar experiencia. Y acá en Estados Unidos hay muchísimos voluntariados, hay páginas que voy a dejar en Demasiado. la descripción del video
donde ustedes pueden buscar voluntariados, entonces es súper bueno aprovechar esos recursos. Y Mónica, ya antes de finalizar esta llamada, me gustaría saber, como tú fuiste au pair y mucha de mi comunidad también es au pair, ¿crees que este programa sí vale la pena, sí es bueno hacerlo para, o sea, porque es como un trampolín, como yo lo veo, como un trampolín para hacer muchas más cosas en tu área profesional, en tu área personal, como se quiera ver? 100%. La verdad, nunca hubiera tenido esta experiencia si no hubiera sido por el programa de au pair, porque cuando estaba en Colombia y quería venir a Estados Unidos, pues ser au pair fue como la forma más económica porque pues yo no tenía los recursos de venir acá, a hacer una maestría o pagar educación, entonces el programa de au pair fue excelente para poder venir acá, conocer la cultura, mejorar mi inglés y aprender muchísimo, entonces sí vale la pena. Algo muy personal, porque sé que no todo es color de rosa, pues como lo pintan. Cuando yo llegué de au pair a Estados Unidos, yo llegué a Boston y estuve con una familia por un mes y me fue pésimo, me fue mal. O sea, tuve una experiencia muy mala y me fui a arrimar. Yo pensé que me iba a volver a Colombia, pensé que, bueno, ya se me había acabado mi tiempo, pero ya luego hice rematch con otra familia fantástica que fue con la que hice todo el programa de au pair. Pero ahora mirando como atrás, digo, si me hubiera rendido en ese momento, ese primer mes de la experiencia tan mala que tuve, pues no hubiera conocido a la otra familia, no hubiera conocido, tenido todas las oportunidades que tuve después, no hubiera conocido a mi esposo porque lo conocí en la ciudad donde estaba haciendo mi maestría. No todo es color de rosa, sí tuve una experiencia muy mala por ese primer mes, pero si no hubiera pasado eso, las otras puertas no se hubieran abierto tampoco. Continuando con lo que decías sobre el programa au pair, de verdad sí, como a ti y a mí, a muchas personas, ese programa económicamente es lo más accesible para poder venir acá y esto nos da la oportunidad de hacer muchas más cosas. El tema es lo que tú siempre dijiste atrás de que buscar la información y hacer las cosas y prepararnos pues para poder aprovechar pues al máximo el tiempo que vamos a estar acá con esa visa de J1. Y Ujú. si el tema de uno querer quedarse acá en Estados Unidos es planear de qué manera hacerlo. Y con tiempo, y planear con tiempo. Ujú. Exacto, Sí, exacto. porque una de las cosas que hice, una vez como que me enteré que había una forma de poder quedarme, estudiar, bueno, empecé a investigar, fue ahorrar. Eso fue como lo fundamental. Como, pero obviamente no pagan mucho, pero pues no estás pagando renta, no estás pagando servicios, alimentación, y yo creo que es una de las cosas que quizás uno no se dé cuenta siendo au pair, porque ya después con la vida de estudiante uno se da cuenta realmente el costo de vida es Ajá. demasiado en este país, pero como au pair tener esa oportunidad de no estar pagando arriendo, comida, de ahorrarte lo poco que ganas para que Ujú. puedas planear lo que vayas a hacer después de que se termine el programa. Y yo creo que esa es como mi otro consejo número uno, es ahorrar lo que más se puede hacer. Y el balance, ¿cierto? Porque uno viene a Estados Unidos de au pair a conocer, a viajar, y es el balance de tratar de hacer actividades que no sean tan costosas para poder ahorrar, Ajá. ya sea para pagar el primer semestre de la universidad o cosas así, que así fue como hice, o sea, ahorré la mayoría de lo que hice cuando era au pair para poder pagar por el primer semestre. ¿Y crees que bueno, eso es un poco más personal, pero crees que de pronto tu tiempo de estudiante y demás fue bastante, no sé, como restrictivo al tema de pronto disfrutar y demás porque tenías que estudiar y tenías que trabajar y demás? Sí, la verdad, sí. No tenía tiempo para nada. Incluso mi mejor amiga me decía, es que eres una abuela, Mónica, no sales, no haces nada. Incluso ella fue cuando estaba haciendo mi maestría, estaba súper ocupada. Esto es algo un poco más personal, pero pues es Ajá. parte como de realmente no tienes tiempo. Yo estaba haciendo mis prácticas, estaba trabajando en la universidad, estaba estudiando de tiempo completo, además, no tenía tiempo para absolutamente nada. Y creo que fue mi mejor amiga que me dijo, Mónica, tienes que salir a conocer a alguien, estás muy abuela, ¿cuándo vas a conocer a alguien? Y yo le decía, como no tengo tiempo de conocer el amor ahora, de verdad que no tengo tiempo, estoy demasiado ocupada. Y terminamos con ella abriendo un perfil online y así fue como conocí a mi esposo cuando estaba en la maestría, porque literal no tenía tiempo de hacer absolutamente nada. Incluso cuando nos conocimos y él quería que saliéramos, como que me escribió para que nos viéramos y le dije, ¿sabes qué? Tengo las siguientes 2 semanas, las tengo todas ocupadas, no tengo tiempo, pero, y agendamos una cita 2 semanas después de como estar hablando, le dije, no Wow. puedo, de verdad que no puedo. Y al principio en nuestra relación, mientras yo estaba en la universidad, fue como muy esporádico, o sea, de verdad no tenía mucho tiempo de verme con él, me esperó demasiado paciente, pero a tu pregunta
de verdad que no hay tiempo, requiere demasiado sacrificio, es muy solitario muchas veces porque no estás lejos de tu familia. Siento que cuando estás en tu vida de au pair es un poco más libre porque tienes el tiempo de viajar, tienes el tiempo de estar con tus amigas, de hacer cosas diferentes los fines de semana, pero cuando eres estudiante, tus fines de semana es estudiando, o sea, no tienes tiempo para nada más. Entonces sí requiere demasiado tiempo, pero vale la pena, o sea, ahora Ujú. miro atrás y digo, lo haría una y mil veces. De verdad que lo haría otra vez, a pesar de las lloradas, de las jaladas de pelo, de todo, pero lo haría una y mil veces, o sea, el sacrificio vale la pena 100%. Porque ahora tú ya estás viendo el fruto de tanto esfuerzo y de tantas cosas. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu historia. Es súper inspirador. Se pueden lograr muchas cosas con determinación, con esfuerzo, con disciplina, como tú lo dices, y que no simplemente nos quedemos en que venimos acá, pues, a trabajar de pronto como niñeras, como meseras, sino que hay más allá y porque muchas de las chicas que vienen acá o muchos latinos, migrantes y demás son profesionales en sus países, y sí existe la manera, sí la hay de que ustedes también puedan ejercer su profesión acá en Estados Unidos, pero pues hay que buscar los recursos, hay que, pues como tú dices, investigar y demás. Entonces, gracias por tu tiempo, por compartir pues toda esta información y no sé si de pronto quieras agregar algo adicional al video antes de finalizar. Sí, yo creo que sí, y es respecto a lo que acabas de decir, que muchas au pairs pues vienen acá y como quedarse de niñeras, y yo creo que es otro consejo que les doy a todas las chicas que son au pairs actualmente, y es cada vez que hagan una introducción a alguien, no hagan la introducción como soy au pair, sino hacer la introducción con las carreras que ustedes vienen acá, como Oh. ponerse en ese rol de una vez. O sea, he conocido muchas uppers que son unas tesas, o sea, ingenieras, o sea, tienen unos programas increíbles. Entonces, en lugar de siempre introducirse como, no, soy au pair, no, soy ingeniera y actualmente estoy en Estados Unidos en un intercambio cultural, porque uno nunca sabe con quién se vaya a encontrar, quién te puede dar una oportunidad incluso de trabajo, o sea, de sponsorship de trabajo, no se sabe. Entonces, ese es mi consejo número uno, siempre introducirse con la profesión, porque es que nadie se las quitó, o sea, ustedes son ingenieras, profesoras, psicólogas, o sea, esa es su profesión y es mi consejo número uno, siempre introducirse con su profesión para hacer conexiones, o sea, de verdad, uno nunca sabe a quién se pueda encontrar y que les pueda ayudar. Un super tip, la verdad sí, porque si uno siempre se presentaría, no soy au pair, como Ujú, que, y ujú. si no saben qué es au pair, uno explica qué es au pair, pero nunca menciona como que estudió o qué es Exacto. aparte de... Incluso si uno dice como, no, soy psicóloga y estoy actualmente acá en un intercambio cultural. La gente entiende intercambios, puede ser estudiante o cultural, entonces ya se acaba como, ok, a menos de que tengan Sí, curiosidad. Pero sí, mucha gente ni siquiera sabe qué es au pair, entonces se sí. evita toda la explicación y simplemente, no, pues haciendo un intercambio cultural acá. Sí, súper bien. Ujú. Mónica, nuevamente muchas gracias. Vamos a dejar acá tu Instagram para que vayan a seguirle. Ah, ella también empezó a crear contenido en redes sociales, que súper bien, entonces para que vayan a seguirla y puedan ver su contenido. Y si tienen algún comentario, pues agréguenlo aquí abajo, compartan este video con más personas que seguramente les va a servir esta información. Y gracias por haber visto este video. Chao, chao. Gracias, André.